Reporte 100. Se confirma lo que desde hace meses se sabe. Quirino Ordaz es el nuevo embajador, será el nuevo embajador de México en España y como cónsul en Barcelona, la exgobernadora Claudia Pavlovich Arellano de Sonora, por cierto. ¿Cómo se toma esta noticia en Sinaloa? Le agradezco al periodista Marcos Vizcarra que esté con nosotros esta mañana, periodista de la revista Espejo. Marcos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Juan Carlos? Buenos días a ti, al auditorio. Es una noticia muy interesante de entrada y me gustaría partir con ello porque es una noticia que sí divide mucho la conversación, particularmente en Sinaloa, divide bastante la conversación, más allá del nexo político que pueda tener Quirino Ordaz Coppel con el presidente o con el PRI, en su caso. Parte mucho por distintas situaciones, ¿no? Sí. La primera, me gustaría comentarte, es porque que con el gobierno de Quirino Ordaz ciertamente existe una relación sobre una disminución de asesinatos como tal, de situaciones donde el crimen organizado hace balaceras en las calles y todo ello. Sin embargo, hay episodios que para nosotros son demasiado necesarios de tocar. Uno de ellos, por ejemplo, y creo que es el más importante históricamente hablando para Sinaloa, es el Culiacanazo, ese llamado Jueves Negro también. Ese día habrá que recordar que el crimen organizado tomó la ciudad de rehén, incluyendo todas las fuerzas ciudadanas que se encontraban en ese momento en Culiacán, y nos dejó ver que quien podía mandar, quien podía ordenar en ese momento por lo menos, eran criminales. Particularmente la familia de Joaquín Guzmán Loera de Chapo, ese señor que recién había sido condenado en Estados Unidos por crímenes de narcotráfico, por crímenes de delitos contra la salud, por crímenes de armas, y bueno, ese señor, su familia finalmente sigue trabajando, sigue operando aquí. Apenas y recientemente el gobierno de Estados Unidos acaba de boletinar que sus hijos son los mayores productores de metanfetamina y de fentanilo que gira hacia ese país. Y esas personas lo que establecen esos reportes del Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos es precisamente que tienen laboratorios en activo en la ciudad de Culiacán, por ejemplo. Sí. Y los tienen funcionando de una manera, insisto, activa. Están trabajando. Apenas ayer, por ejemplo, en la noche se da a conocer un enfrentamiento entre militares que salieron heridos y personas altamente armadas en el norte de Culiacán. Es decir, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de personas incluso es demasiado fuerte, es muy alto. Y con esto parto con otra cifra. Con Quirino Ordaz Coppel fueron casi 5,000 personas desaparecidas. Ciertamente, los asesinatos bajan, pero incrementan de manera exponencial las personas desaparecidas. Cuando Quirino Ordaz Coppel llega al poder, había alrededor de 5,000 registros de personas desaparecidas. Hoy, en este momento, hay más de 11,000 registros, de los cuales, por lo menos con Quirino Ordaz Coppel, son casi 5,000, alrededor de 5,000. Pueden ser, creo que son un poco más de 5,000 personas desaparecidas. No solamente son desaparecidas, también hay una serie de crímenes contra mujeres, sobre todo feminicidios y violencia familiar. Es un delito que se disparó tremendamente en Sinaloa. Son cifras que son demasiado amplias, pese incluso a que durante la gestión de Quirino Ordaz Coppel se decretó la alerta de violencia de género solicitada por colectivos feministas. Sí. Con Quirino, además, se tienen cuentas pendientes respecto al tema de corrupción. Quirino Ordaz Coppel, cuando llega al gobierno en 2017, presenta ante tribunales y presenta ante la auditoría a diversos funcionarios o exfuncionarios del gobierno anterior de Mario López Valdés, Maloba. Los presenta, pero todos ellos, en su momento, fueron perdonados, y estos hay que ponerle bastante atención, fueron perdonados explícitamente, tal cual, ante la jueza, al asegurarse que no había ningún problema con la administración pública. ¿Qué vemos posteriormente? Vemos tratos, vemos que incluso hay personas y políticos que todavía ahora de la administración de Maloba, por ejemplo, que siguieron estableciendo relaciones políticas para poder desarrollar más proyectos y más tratos de orden empresariales, también de orden político, entre ellos incluso, me atrevo a decirlo así, el exsecretario general de gobierno, que ahora es alcalde de uno de los municipios más importantes de Sinaloa, que es Ahome, al norte del estado, colindante por cierto con Sonora, ¿no? Entre ellos son un panorama breve, sí, muy breve, ¿no? De cómo es Quirino Ordaz Coppel. Por último, me gustaría nada más añadir, Quirino Ordaz Coppel sí es, o fue mejor dicho, el gobernador
que más gastó en publicidad oficial. Son alrededor de 2.300 millones de pesos en publicidad oficial. Y no solo eso, la organización Iniciativa Sinaloa ha documentado que gran parte de esa publicidad oficial, por lo menos 0.5 mil millones de pesos, estamos hablando de 500 millones de pesos, fueron destinados a empresas fantasmas. Hoy por hoy la auditoría no nos ha dado una explicación de qué sucedió con estas empresas fantasmas. Eso fue documentado con una investigación de Iniciativa Sinaloa, encabezada por el periodista Silver Mesa, y que donde se demuestra precisamente que empresas que ahorita ya no existen y que fueron catalogadas por el SAT como empresas fantasmas fueron operadoras para esta publicidad oficial de Quirino Ordaz. Y también, y por último, la cereza del pastel, Quirino Ordaz Coppel hizo un dispendio de recursos dentro de la administración pública, entre ellos, por ejemplo, el uso de los aviones. Quirino Ordaz viajó en demasía, viajaba prácticamente más veces de los días que tiene el año, de acuerdo con los registros que tiene el gobierno del estado, las bitácoras. Y entre ellos llama la atención porque el gobierno, durante la administración de Quirino, se ocultó los nombres de los pasajeros. En cambio, se ponía que Quirino, el mismo día, en el mismo momento, para ir al mismo evento, se tenían viajes donde él era el principal pasajero. Pero estamos hablando que al mismo tiempo durante 2 o 3 aviones. Es decir, Quirino hacía uso de esos recursos públicos de manera discrecional. Eso ya fue registrado, también fue documentado en diversas investigaciones y apenas recientemente el Congreso está solicitando que se haga una auditoría especial. Sí, el gobernador Rubén Rocha de Morena, que es el gobernador actual, tiene abiertas investigaciones, es decir, el área de Contraloría del gobierno del estado de Sinaloa, las áreas de vigilancia, no sé si haya algún instituto de fiscalización en el estado de Sinaloa, ¿tienen expedientes abiertos de la administración de Quirino Ordaz? No tiene ningún expediente abierto, ninguno, y eso vale mucho la pena decirlo también, no se tiene ningún expediente abierto. Cuando recién termina la administración de Quirino, por cierto, y cuando llega Rubén Rocha Moya, el gobernador, empieza a mencionar distintas situaciones irregulares. Voy a poner 2 últimos ejemplos. Uno es el pago a proveedores de construcción de manera adelantada con obras inconclusas. Y 2, la relación de 44 ex empleados de la Secretaría General de Gobierno que trabajan como espías. Por esas dos cosas el gobierno solamente las anunció, pero no inició ninguna carpeta de investigación ni al interior de la Contraloría, ni tampoco ante la Auditoría Superior del Estado o ante la Fiscalía General del Estado. Sí, Marcos Vizcarra, periodista de la revista Espejo, el PRI de Sinaloa, ¿qué posición ha asumido frente a este nombramiento del presidente López Obrador? Por un lado, vale la pena decirlo, por un lado están de acuerdo, entre ellos la actual presidenta, la actual dirigente Cintia Valenzuela, que se quedó de manera como encargada de despacho tras las elecciones de junio pasado. Ella está de acuerdo con que Quirino Ordaz Coppel se vaya. Sin embargo, hay priistas como entre ellos Mario Zamora Castelo, que es el ex candidato a la gubernatura, quien ahora es uno de los secretarios al interior del CEN del PRI. Él dice que está en total desacuerdo que Quirino Ordaz Coppel permanezca. Primero, que acepte el irse a España, y la segunda, que permanezca en el PRI en caso de aceptarlo. Sí, acá en Sonora, Marcos, la exgobernadora Claudia Pavlovich Arellano es acusada por propios priistas, por sus propios correligionarios, de haber entregado el Estado a Morena. En caso de Sinaloa, ¿se le acusa de lo mismo a Quirino Ordaz, de haberle entregado el Estado a Morena? Así es, de hecho, habría que recordar un poco aquella acusación que se hace desde el PRI, desde el PRI, desde el Nacional, donde se señala que Quirino Ordaz operó en favor de Morena. Sí, sí. Y también un informe del PRI, del PAN y del PRD, de la Alianza Va por México, entregado a organismos internacionales, aseveran que en el caso de Sinaloa el narcotráfico operó a favor de Morena, o habría operado a favor de Morena, en esta entidad y en otras entidades de la República. ¿Ahí tuvo relación Quirino Ordaz, o sea, le ha vinculado a Quirino Ordaz con este tipo de operativos? Fue vinculado Quirino Ordaz Coppel desde los priistas solamente con declaraciones, no fue vinculado directamente en esta acusación ante la OEA. Sin embargo, sí fue vinculado al interior del PRI
Sí. A través de declaraciones cómplices. Uno de ellos, insisto, fue Mario Zamora Gastelum, el senador del PRI, que fue candidato a la gubernatura por ese instituto político, que aseguró haberse sentido abandonado incluso por el gobernador ahora. Sí, ¿él ya ha aceptado públicamente que Quirino Ordaz que va como embajador? Él me ha mencionado que ha aceptado desde que se dio el anuncio cuando el presidente López Obrador vino a Sinaloa en una de sus visitas a Sinaloa en septiembre, y había mencionado que él con todo gusto iría. Después y posteriormente, cuando el PRI hace su declaración respecto a una posible expulsión, junto con la señora Pavlovich y otros priistas más, él mencionaba que estaría a disposición. Finalmente, él seguiría trabajando, es lo que mencionó, él seguiría trabajando en cualquier cancha, ¿no? Pues ahorita que ya fue la aceptación, él lo único que dice, o lo único que menciona, es que todavía no tiene listas sus maletas. Sí, ¿y tiene peso Quirino Ordaz en el priismo de Sinaloa? ¿Tiene peso, tiene incidencia, tiene influencia en este momento? Claro que sí, tiene influencia, tiene bastante. Tiene ahorita los priistas que se encuentran en el Congreso, prácticamente todos los priistas que se encuentran en el Congreso, que son 8, son la mayoría, podemos decir que 6 por lo menos, 6 personas pertenecen a su grupo político. Sí. Un grupo político que vale la pena decir se fue formando durante la administración de Quirino Ordaz Coppel, porque cuando Quirino llega al gobierno como tal, era una persona completamente desconocida. Una persona impuesta por el CEN del PRI en su momento, donde estaba todavía Peña Nieto como presidente, llega, era una persona muy desconocida, llega con una votación muy cerrada, vale la pena también decirlo, con una votación muy muy cerrada en su momento, con enemigos políticos muy débiles, y llega a ganar. En ese momento Moreno todavía no despuntaba aquí, y tenían un candidato mucho más chico. Sí. Entonces, cuando llega Quirino al poder, se empieza a hacer de demasiados grupos políticos, sobre todo empresariales, ¿no? Y esos grupos políticos hoy se encuentran en el Congreso local. Sí, finalmente, Marcos Vizcarra, ¿qué se sabe del retraso que hubo por parte del gobierno español para aceptar el nombramiento de Quirino Ordaz como embajador de México en España? Realmente sabemos muy poco. Sí. Lo que se ha dicho en columnas, incluso varias de ellas se publicaron en Vanguardia, en Coahuila, sobre que habría una negación, que no estaban de acuerdo, que había también algunas situaciones de investigación sobre casos de corrupción en las que participado Quirino Ordaz Coppel, pero finalmente nada de eso se prosperó. Se había dicho que se iba a dar la negativa en muchas ocasiones, se pidió que se esperara por parte del gobierno federal. En la misma Secretaría de Gobernación en un momento llegó estando aquí, llegó y pidió paciencia de que eso se podía dar próximamente. Finalmente tardó mucho tiempo, pero se dio, y lo que sabemos ahora es que el señor se encuentra muy contento, ¿no? ¿Él está en Sinaloa? ¿Él vive en Sinaloa, Marcos? Sí, él actualmente se encuentra aquí en Sinaloa, se encuentra en Mazatlán. Él tiene empresas en Mazatlán, él es un empresario hotelero, cuenta con 4 hoteles en Mazatlán, él se desarrolla totalmente hecho. Muy bien, Marcos Vizcarra, te agradezco mucho tus comentarios, tus análisis sobre este nombramiento del exgobernador de Sinaloa como embajador de México en España. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Reporte 100.